Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación del libro Cruzar el agua de Luisa Echenique. No es el primer libro que presentamos a esta autora, así que queremos agradecerle a ella que haya querido presentar también este libro aquí. Tengo que dar una advertencia: el tema de las mascarillas ya está liberado, queda bajo su decisión y responsabilidad usarlas o no usarlas. En cualquier caso, como usted siente, ese ruido que está no es un aire acondicionado, sino son ventiladores que renuevan el aire. No obstante esto, para beneficiar la renovación, lo que hemos cambiado un poco la operativa en las presentaciones, en tanto que en lugar de, luego de la presentación, firmar los libros aquí, Luisa, cuando termine la presentación subimos a la planta de arriba y ella tendrá una mesa ahí, una silla donde ustedes van a poder conversar, hacer la tertulia o hacerle firmar los libros, que es lo más importante, ¿no? Y así ayudamos también a que la cosa vaya circulando mejor. Así que bueno, nada más, les dejo la palabra a los presentadores. Bueno, yo solamente dar las gracias a la librería por acogernos para presentar este libro y a Luisa por el libro que nos ha ofrecido, y a mí personalmente me ha gustado mucho. Es el segundo que publicamos suyo y espero que sigamos publicando muchos más. Muchas gracias. Bien, entonces me toca a mí, ¿no? Muy buenas tardes a todos y a todas y bueno, agradecer a Luisa que haya pensado en mí para presentar este libro. Luisa y yo nos conocemos de San Sebastián, de Donostia, porque hemos coincidido muchos años. Ella está en el jurado del Premio Ciudad de Irún de Novela y los Ciencias de Poesía, y compartimos muchos momentos allí en San Sebastián y hablamos de vez en cuando de literatura, también de política y de otras cosas parecidas, ¿no? Que siempre está bueno, llevadero en Euskadi. Sí. Y para mí es, bueno, es curioso porque además yo he vivido una etapa en la que he estado yendo a los distintos premios jurados del Premio Ciudad de Irún, y hemos ido viendo cómo ha ido cambiando el ambiente. O sea, como de los primeros premios a los que iba yo, poco después de obtener el de poesía, que casi todos los cargos de la Cucha, que era quien la promocionaba, y de la propia Diputación, pues estaban rodeados de escoltas por todos los sitios, hasta bueno, los últimos años, que ya se ve que efectivamente la paz en Euskadi y la democracia se va abriendo paso, aunque todavía haya cierta presión, ¿no? Bueno, Cruzar el agua es la novena novela de la autora, y Luisa es una escritora versátil y atrevida. Digo versátil y atrevida porque cultiva la narrativa larga, a veces no tan larga como en el caso de esta novela. Escribe también relatos. Se ha atrevido con la poesía, con un libro muy hermoso titulado El arte de la pesca, salió hace algunos años, y se ha atrevido con el teatro. Y bueno, en narrativa ha obtenido el premio Euskadi en 2009 por El ángulo ciego, en teatro El Güero Vallejo de 2016 por La herencia, y se ha atrevido también con la traducción. Ha traducido diversos libros, no voy a hacer un relatorio de sus libros, pero bueno, hay que resaltar esos dos premios porque son importantes. Y luego, no sé si hay más porque yo no he visto la nómina de caballeros de la Orden de las Artes y de las Letras del gobierno francés. Tiene ese título de caballero. Yo creo que no se lleva el lenguaje inclusivo. Se lleva con cuidado, sí. No lo llaman, pues sería, aplicándolo a España, sería la dama de la Orden de las Artes y de las Letras, ¿no? Bueno, es un título, bueno, yo creo que es para sentirse orgulloso. Y es una escritora de las que comenzaron a publicar a finales de la década de los 80 con una novela titulada Querida Teresa. Con eso quiero decir que forma parte de una generación o de una constelación de escritores que hemos vivido de algún modo desde los más mayores, o puede ser mi caso, a los más jóvenes de aquella leva de los años 80, como puede ser Luisa, todo un proceso político, social, de transformación de nuestra sociedad que yo creo que nos ha marcado de una manera indeleble.
Y hay fenómenos que nos han marcado mucho y que están siempre presentes en los medios de comunicación, como el fenómeno de la inmigración y cómo está ejerciendo una presión sobre la situación política de nuestro país desde hace muchos años, y es excusa para determinados sectores reaccionarios para, digamos, posicionarse en actitudes políticas extremas en contra de la inmigración y de ese fenómeno, y también es una puerta para que algunos escritores y escritoras se metan en el campo de la narrativa, de la poesía y de otras disciplinas literarias para escribir también sobre eso. Y Cruzar el agua es una novela intensa y despojada que va al centro del fenómeno de la inmigración, pero lo aborda de una manera muy peculiar. Ella nos cuenta una historia de inmigración que es una historia de sueños, de desesperanza y de sombra, pero también de luz, de iluminaciones, de optimismo, que contrarresta, digamos, la visión que pueda tener uno a la hora de abordar una lectura de una novela que trata de inmigración excesivamente oscura, depresiva y pesimista, ¿no? Es una novela de ajustes emocionales, de mestizaje, de memorias y de olvidos forzados, de nostalgia, de algún secreto que recorre toda la novela y se va descubriendo al final y del que no voy a decir absolutamente nada. Y es una novela hermosa y delicadamente editada. Todas las novelas que edita Nocturna, la verdad es que son una maravilla de edición. Hay que felicitar a los editores, y yo creo que está bastante, digamos, en sintonía con la calidad o con el carácter de la novela que ha escrito Luisa. Y lo mismo me pasó cuando vi Aves del Paraíso. Yo creo que fue la primera novela que me llegó editada en esta colección, y bueno, pues darle la enhorabuena también a los editores. Decir también que es una novela de pocos personajes, pero que son de una enorme consistencia, especialmente los principales. Tiene yo diría que hay tres círculos de personajes. El primer círculo, el central, son Manuela, que es la inmigrante colombiana que se instala y presta los servicios en una casa, que tiene su vida en un centro, su vida social en un centro cultural, que se supone que es un centro de educación de adultos, que todos hemos conocido. Está Irene, que es un personaje muy interesante, es una mujer ciega, que ha tenido mucha fama en el ámbito de la moda y del diseño de trajes, y que pues vive su ceguera de una manera dolorosa, y aunque se permite, digamos, reflexionar y de vez en cuando nadar. El título de Cruzar el agua tiene un doble significado. Por un lado, hace referencia a esas, digamos, esas travesías que hace la Irene nadando, la personaje que es ciega, y hace referencia también a cruzar el agua, a cruzar el Atlántico de Colombia a España, en este caso a Euskadi. Y luego está Juan Camilo, que es el hijo de Manuela, que es también un personaje apasionante, porque es un personaje que Irene es ciega, pero él ha enmudecido por alguna razón que descubriremos al final. Ese sería el primer círculo, el círculo central. Luego hay un segundo círculo de personajes que son Elías y Andoni, que Elías pues, es el ex marido que ha quedado en Colombia, y Andoni es la persona a la que conoce Manuela en su vida en el nuevo país. Y luego están toda una serie de personajes secundarios, son pocos, es verdad, pero son las mujeres del centro cultural, casi todos son mujeres. Y digamos, el argumento, el hilo fundamental de la novela, no voy a dar más detalles, es el intento de la construcción de la nueva vida en el país al que se llega. Frente a esa idea que podemos tener de que todo inmigrante siempre está pensando en el retorno, aquí hay un proceso de envolvimiento de los personajes, gracias a la magnífica prosa de Luisa, de envolvimiento de los personajes por una capa de atracción por parte del lugar al que han llegado. La atracción la conforma Irene, la conforma Andoni, que es un personaje muy curioso,
y la conforma el clima en el que vive, desde el centro hasta las conversaciones que puedan mantener Manuela con Irene. Y existe un secreto que es la sombra del pasado que está gravitando sobre algunos hechos que a veces nos parecen no explicables, pero que se van explicando poco a poco. Y yo terminaría diciendo, haciendo una referencia al estilo. La novela está escrita en un estilo directo y envolvente, pero no es un estilo, a pesar de ser directo, no es un estilo seco. Es decir, es una prosa que se nota que Luisa ha escrito poesía y escribe poesía, y es, digamos, está trufada de elementos emocionales y trufada de destellos casi poéticos. Es decir, yo creo que es una prosa que nos acoge y nos permite enamorarnos de la novela. Y luego, pues a veces cuando uno encuentra novelas que se desarrollan en capítulos cortos que le dan no solo agilidad, sino que incluso casi algunas veces uno tiene la impresión de que está leyendo un capítulo y está leyendo un poema en prosa, o un relato, o un cuento. Y yo creo que eso es todo lo que he visto en el libro. He visto muchas más cosas, pero luego las podemos ver y nos las puede contar Luisa. Y yo le dejaría una pregunta para luego, después de la intervención posterior, y es cómo, digamos, el tema de Euskadi está aparece muy difuminado, no aparece casi nada. Digamos que, y en Aves del Paraíso sí aparecía. Esto es un giro en cuanto a la temática, o por qué razón te has puesto a escribir esta novela, luego lo cuentas. Pues muchas gracias. Sí, puedo, Manuel, sí puedo. Bueno. Gracias, Manuel. Pues nada, yo os voy a contar cómo llegué a Luisa Echenique. Yo acabo de conocer a Luisa hace media hora en la puerta de la librería, o sea, no nos conocíamos en persona, pero nos une la persona a la que está dedicada este libro. Perdona que te interrumpa, solo sí. una cosa. Y luego pues, también es socia de la Asociación Colegial de Escritores, de los socios que tenemos en Euskadi, pero ya desde hace muchos años. Pues yo conocí a Luisa a través de Pablo Aranda, que es un escritor que llevaba bueno, que falleció hace un par de años, ¿no? Y que llevaba un aula como de cultura en Málaga y me invitó una vez allí a dar una charla. Y Pablo y yo conectamos muy bien, era un tipo encantador y nos caímos muy bien y aquel día y medio que estuve en Málaga, pues hablamos mucho y de temas como bastante íntimos y profundos. Y él me dijo, tú que has escrito un libro sobre, pues bueno, que aparece el terrorismo y tal, de ETA, ¿no has leído a Luis Echenique? Y yo le dije, pues mira, no, la verdad es que no. Yo después de terminar mi libro acabé absolutamente saturada del tema de ETA. A mí aquello ya me daba una pereza que me moría, no quería saber nada. O sea, me puse a leer literatura japonesa. Y yo, la verdad es que no, o sea, no lo he leído. Digo, bueno, o sea, tienes que leer porque tiene una sensibilidad muy especial, es que dices, es el tipo de libro que a mí más me llega y a mí más me gusta, y me habló con tanto entusiasmo de Luisa que en cuanto llegué a Madrid, pues lo busqué, y un libro que se llamaba El ángulo ciego, y lo leí y me impresionó muchísimo porque, bueno, para empezar yo tenía ese tema como aparcado, pero Luisa habla en ese libro de un padre y una hija, ¿no? Que está el padre amenazado y lleva como todo en secreto, y la relación como de tensión entre el padre y la hija, y me llegó muchísimo, ¿no? O sea, es el libro que se ha escrito sobre ETA, que a mí más me ha hablado a mí directamente. Me gustaba mucho porque lo contaba desde un punto de vista como muy privado, muy íntimo, muy interior, y también con una voz como muy sosegada, ¿no? Y casi como un tono de secreto, que es algo que he vuelto a encontrar en este libro. O sea, allí ella me cautivó. Luego leí otro libro que se llama Absoluta Presencia, que también volvías a hablar de otros temas que me interesan, que es como el irte de un sitio y empezar en otra ciudad, ¿no? Que también aquí está presente. Y eso a mí me atrajo mucho, todo este tono como de parece que te está
el tono es tan íntimo y tan tranquilo que tienes la sensación de que alguien te está confesando a ti, que eres el elegido para escuchar un secreto. Y eso me resulta muy atractivo e interesante de la prosa de Luisa, porque ella no cuenta historias grandes ni sensacionalistas, sino que te atrapa como por la emoción, ¿no? Y este libro me ha gustado mucho porque hablas de dos temas que a mí también me interesan mucho, que es la relación entre el trauma y el lenguaje, cómo el trauma afecta al lenguaje, cómo te puede quitar las palabras o cómo construir una narrativa que ayuda a encajar esa historia, y luego también el efecto que tiene en el cuerpo y el papel que juega el movimiento en todo esto, ¿no? El moverse físicamente. Y nunca lo había encontrado así escrito en una novela, y son temas que, bueno, sobre los que yo también reflexiono y que a mí también me importan, y me ha gustado mucho descubrir. Luego, yo como no conozco casi nada sobre tu vida, no sé más que solo te conozco a través de tus libros, me llamaba mucho la atención, que yo creo que hila un poco con la pregunta que te planteaba Manuel, cómo llegas a meterte en el universo de una persona ciega y interesarte, ¿no?, por la ceguera, y cómo llegas también a interesarte por las mujeres migrantes, porque así a priori, sin conocer tu vida, no parece que sea algo que tenga que estar presente, o de repente sí lo está de alguna manera, ¿no? Bueno, cuántas cosas. Primero, buenas tardes y muchas gracias por haber venido. Gracias al Centro de Arte Moderno, a Claudio Pérez por acogernos, también a Luis de la Peña por sus palabras y por ser mi editor, porque efectivamente el libro está maravillosamente bien editado. También la experiencia de Aves del Paraíso fue estupenda, pero no solamente es la edición, es la relación. Yo tengo que agradeceros esa relación maravillosa, estar siempre ahí. Por cierto, Lorenzo Garrido, que es el responsable de comunicación, que ha estado encantado de estar aquí con otros amigos, pues en Madrid debe haber más COVID que en medio mundo, porque él es positivo, y también otras personas que hubieran estado con nosotros. Pero bueno, nos están viendo a través de la cámara. Y naturalmente agradecer a Manuel y a Gabriela por sus palabras. Quizá por hilar un poco las dos cosas, ¿no? Yo creo que comentaba antes Manuel que llevamos mucho tiempo escribiendo y que hemos vivido muchas cosas de lo que ha sucedido en Euskadi, en España y también en otros lugares del mundo, ¿no? Y yo siempre pienso que a quienes hemos escrito o que hemos desarrollado nuestra carrera artística fundamentalmente bajo el terrorismo, que yo he escrito la mayor parte de mis libros bajo el terrorismo, quizá con todas las desventajas que ya nos podemos absolutamente imaginar, quizás he tenido, no sé si una ventaja, que es un término que parece bastante inapropiado, ¿no?, pero quizás he tenido algún elemento no tan negativo, y es que nos ha hecho plantearnos muchas cosas con mucha seriedad, no solamente cuestiones sobre la escritura, sino también sobre la propia naturaleza humana, ¿no? Y yo siempre suelo decir que es verdad que los contextos de violencia, de tensión extrema, de terrorismo, como que hemos vivido, pues ponen sobre la mesa, hemos visto a diario, pues lo peor del ser humano, pero donde está lo peor del ser humano, siempre está lo mejor del ser humano a su lado. Entonces, yo he conocido desde muy joven lo que yo llamo héroes cotidianos, ¿no? O sea, lo que significaba la valentía. Hace unos días se conmemoraba el aniversario del asesinato de José Luis López de la Calle. Yo le conocí siendo una cría, y de alguna manera yo empezaba a escribir, y aquellas personas que estaban escribiendo cómo se la vida con eso, ¿no? Entonces, conocías la valentía, conocías héroes, no héroes de cómic o héroes de libro o de película, sino héroes que andaban por la calle, ¿no? Pues en ese sentido, a mí me importaba, y siempre me ha importado de algún modo, que en mis libros hubiera un espacio para
muchos de ellos son duros y oscuros por las temáticas que abordan, pero que hubiera un espacio para esa grandeza humana que yo he conocido en directo. Y me parecía muy importante. Y según los obstáculos, o según los enemigos, o según las oscuridades que rodean, se expresa de una manera u otra, ¿no? Entonces, después de haber escrito Aves del Paraíso, que el libro cierra, en principio, trilogía con el trasfondo del terrorismo, o que he dedicado al terrorismo, quería hacer un libro luminoso, recogiendo esas cosas que también nos rodean. Yo creo que vivimos en un mundo en el que hay cosas extremadamente negativas, lo vemos a diario, ¿no? Tenemos que indagar mucho, pero también hay cosas positivas. Parece que nos rodeamos también en lo negativo, en lo más mezquino, en una especie de pensamiento que se complace o se resigna a la distopía, ¿no? Y a mí no me apetece. Ya soy un poco rebelde o insumisa por naturaleza, y en ese sentido prefiero hablar de las utopías, pero de las utopías cotidianas, de las que están al alcance de nuestras manos, ¿no? Y sabemos que muchas veces un pequeño gesto le cambia la vida a alguien. Y ese cambio es un cambio radical. Y esta novela, de algún modo, tiene muchas oscuridades porque los personajes se han pasado cosas bastante tremendas, pero le deja espacio a poderle dar la vuelta, ¿no? A tejer entre ellos una serie de, a mí me gusta decir pasarelas o barandillas. En un momento determinado Juan Camilo dice que para un ciego la voz es como una barandilla, ¿no? Que las palabras, puede agarrar a las palabras y andar, ¿no? Porque esa mujer es ciega, pero oye, claro. Entonces van tejiendo entre ellos barandillas para poderse sujetar. En relación al estilo, eso también me parece importante. Es una novela efectivamente sobre el trauma y el lenguaje, pero yo diría sobre también la naturaleza, casi diría que revolucionaria o benigna del silencio, ¿no? Porque vivimos en un mundo atosigante y cacofónico, ruidoso, estruendoso. Me parece que el valor del silencio verdaderamente como una revolución en términos políticos, ¿no? Verdaderamente el silencio. Y en ese sentido, el niño comprende muy pronto que con el lenguaje se puede hacer mucho daño, y entonces él tiene miedo de no ser capaz de controlar en su interior. Él sabe algo terrible y sabe algo terrible que se expresa en su totalidad y en su letalidad con el lenguaje. Entonces tiene miedo de no saber controlarlo. Y dice, si yo puedo hablar un poco, es que yo igual no voy a saber con mis palabras que sí, que no, se me va a escapar lo que no puedo decir porque es terrible, porque es muy hiriente, ¿no? No quiere herir a su madre fundamentalmente. Entonces dice, bueno, pues yo eso no lo sé hacer. Decir la mitad de las cosas yo no lo voy a saber. Entonces decide que va a ser mudo, ¿no? Ese es el comienzo, una mujer ciega, un niño mudo, una joven que ha dejado su país por unas razones distintas. Bueno, yo quería explorar también otras posibilidades. Yo creo que la literatura tiene que abrir horizontes de posibilidad de inmigrantes distintos, que sean inmigrantes singulares, no categorías. Los inmigrantes son 2 puntos, los inmigrantes sienten 2 puntos. Pero la literatura siempre es de individuos y, por lo tanto, esa inmigrante concreta que es Manuela, pues piensa de una manera, siente de una manera, y así, insisto, ir simplemente colocando sobre la mesa ningún angelismo, sino ese realismo de la bondad, ¿no? Creo que hay palabras que han desaparecido del vocabulario cotidiano, sin embargo, en cuanto se dicen, pues se ven, ¿no? Creo que hay que decir algunas cosas para que las veamos. Y luego también con respecto al silencio, algo que es importante y que igual también el hecho de haber escrito bajo el terrorismo ha marcado mucho mi estilo, ¿no? En el sentido de, es muy difícil, sobre todo cuando se habla de novelas que hablan de temas que están todo el día en los medios de comunicación, todo el día en la calle, es muy difícil
encontrar esa voz singular que tiene que tener la literatura. La literatura tiene que decir lo mismo con palabras de todos los días, pero tiene que parecer como recién nacido, tiene que parecer otra cosa, ¿no? Entonces, encontrar ahí era muy difícil, en aquella selva un poco, aquella jungla de lenguaje y de discursos. Entonces yo suelo decir que lo que necesitaba era que cada frase tuviera una caja de resonancia, ¿no? Es decir, que, como la cuerda de una guitarra, la cuerda pero la caja, porque si no, no suena. Entonces era como el lenguaje, rodearlo de silencio para que sonara. Y yo creo que esa idea de que el lenguaje tiene que ir como en una burbuja o en una caja de resonancia de silencio, es algo sobre lo que fui reflexionando y que se ha ido convirtiendo en algo que me parece importante. Y como sí, siempre sigue siendo necesario el silencio, pues me sigue pareciendo pertinente seguir escribiendo así. En cuanto al País Vasco, yo he escrito muchas novelas, algunas de las cuales están situadas en otros países. En algunos no se sabe ni dónde están situadas, o sea, a lo largo, y además siempre solía decir lo mismo, ¿no? Que cuando vivía en un país muy cerrado, que Euskadi estaba cerrada, casi estaba verdaderamente separada en muchas cosas, entonces mis libros los ambientaba fuera, ¿no? Para traer aire de fuera a los libros que yo escribía desde dentro. Cuando el país se abrió más, pues me parecía interesante escribir sobre algo más cercano, ¿no? Entonces, en este caso, el ángulo en Aves del Paraíso, sabemos que estamos en Euskadi porque tenemos que saber en Euskadi, porque es el contexto del terrorismo etarra y por lo tanto hay una serie de cosas que tenemos que saber. En esta no me parecía tan importante situarlo. Yo creo que al no situarlo en un lugar concreto, la experiencia se hacía más válida para cualquier lugar, ¿no? Los lugares de acogida y de llegada. No quería hacer una especie de sociología específica de cómo se reciben en Euskadi los inmigrantes. Entonces, la única indicación es un lugar de mar, que era importante también por el tema de cruzar el agua y por nadar, ¿no? Pero la única indicación de que podemos estar en el País Vasco es alguna cosa que dicen las mujeres inmigrantes del grupo de Manuela sobre el clima, sobre la comida, pero bueno, son pequeñas cositas así, ¿no? El nombre de Andoni. Y luego el Andoni, que es el único, es el único nombre que nos puede, un nombre vasco y por lo tanto que nos puede indicar que estamos en Euskadi, pero es prácticamente la única indicación. Quizá no solamente el nombre, sino la personalidad de Andoni, un hombretón así muy discreto, que le cuesta hablar, un poco, pero sería la única indicación. A mí me parece importante que pudiera valer para cualquier sitio. O sea, no circunscribirlo porque si no, igual había un poco la tentación de leerlo como algo, pues eso, como una especie de sociología de la inmigración, y no quería en absoluto eso. Y hay una cuestión que me gustaría subrayar. Hay un personaje no citado, no sé en qué círculo está, pero es el psicólogo o el psiquiatra, porque el niño emudecido, asiste a la consulta de un psiquiatra, pero curiosamente cuando empieza el chaval a vislumbrar luz, no es con el psiquiatra, sino con Irene, con la ciega. A mí me llamó la atención porque digo, es como si necesitara una zona de protección que se le da a alguien que está desconectado del mundo no por el lenguaje, sino por la vista. Entonces no sé qué... Sí, pues mira, eso además igual es casi una pequeña maldad mía, ¿no? Un poco también. O sea, con eso estaba diciendo también bastantes cosas, ¿no? Esos elementos políticos, no de la política, sino un poco de lo político, de las políticas de la intimidad que a mí me interesan, ¿no? Es cómo abordamos a veces, pues, algunas cosas. Por ejemplo, la idea de que las cosas se resuelven desde el punto de vista médico, ¿no? O sea, con un especialista. Entonces, este chaval lleva un montón de tiempo yendo pues hace dibujos, hace de todo, le pregunta las mismas cosas 300 veces, habla con los
Bueno, no hablo. Bueno, quiero decir, tiene una pizarra, entonces escribe, ¿no? Entonces, los sueños, o sea, toda la panoplia de tratamientos, podríamos decir, y el crío, o sea, toda la lucidez del chaval permanece completamente ignorada, ¿no? por parte del psicólogo, porque además él sabe lo que no tiene que decir o lo que no, porque él no quiere. Ya es un chaval que tiene casi 10 años. Miquel, ¿cuántos tienes tú? 10. Bueno, pues más o menos de la edad de Miquel. Entonces, no sabe. Entonces, claro, se encuentra de repente con una mujer ciega, que es ciega porque no quiere, claro, no es ciega porque quiere, y que ese niño sea mudo porque quiere, pues no está dispuesta. Y ella es un poco vieja escuela, ¿no? Entonces, en 2 minutos le resuelve la mudez, en fin, le resuelve la mudez, digamos, aborda el tema de un modo completamente diferente. Pero para ese momento su madre, por otras razones, ya había decidido que ya no le iba a mandar más al psicólogo. Entonces, es un poco, no es exactamente humor, pero sí había un punto también de un poco desdramatizar. Claro, Irene sin ni idea de niños ni de nada, o sea, además con una pinta de que no le guste nada, se encuentra con el crío y pum, pum, ya ellos hacen en fin, el diseño de la relación que tiene con ella es tan absolutamente diferente para él que le va a confrontar con algo que va a romper esa mudez. Pero si él es mudo, en realidad, eso también lo pensé mucho, ¿no? Porque no era una cosa, es una cosa forzada, podríamos decir, pero es el perfecto equivalente de las razones por las cuales el niño es mudo. El niño es mudo por una razón moral, que de algún modo quiere evitar hacer daño con el lenguaje y vuelve a la voz por una razón moral también, ¿no? De otro tipo. Digamos, el niño es el mismo cuando se queda mudo que cuando se pone a hablar. Entonces, quizá en una de las escenas que a mí me parece que es una de las escenas favoritas para mí de la novela, y es en el momento en el que ellos dos se cruzan, se encuentran, y de ahí van a surgir muchísimas cosas, entre ellas la voz, ¿no? Me parecía interesante que, bueno, yo lo entendía así, que el niño también con el psicólogo tiene una relación como más jerárquica, ¿no? El psicólogo está por encima y es también una relación mercantil, porque hay alguien pagando, entonces como que igual es más difícil abrirte que con una persona que está ciega, que está compartiendo su vulnerabilidad contigo, ¿no? Entonces, a través de la vulnerabilidad suele ser como las personas conectan y se encuentran. Y yo creo que va de esto, que aquí los personajes, cuando se guardan sus problemas para ellos, les cuesta más conectar, pero cuando los comparten es cuando se unen. A mí me parece interesante lo que planteas de la jerarquía, ¿no? Porque efectivamente, pero la relación que esa mujer ciega mantiene con él es extremadamente jerárquica, en los términos de un adulto con respecto a un niño, ¿no? Ella es una adulta y no está dispuesta a tratar, a que el niño le trate como si no fuera una adulta. Pero es una especie de jerarquización, podríamos decir, que incluye el afecto, ¿no? Mientras que esa jerarquización con el psicólogo, el niño dice, a él en realidad no le importa, sí se pone serio, sí le preocupa que yo no avance, ¿no? Pero le preocupa también por el fracaso. O sea, el niño comprende que no mezcla afecto, ¿no? en la relación que tiene. Mientras que Irene, que es una mandona y que pum, 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 ¿no? Es vieja escuela totalmente, todo el tiempo eso está envuelto en una relación extremadamente afectiva, al punto que el niño le va a pedir una cosa que ella va a aceptar, que además hay mucha transgresión de un poco de estereotipos de género también en esto, le va a pedir una cosa que ella va a aceptar, una cosa muy importante, desde el punto de vista íntimo muy valiosa, ¿no? A pesar de que ella le advierte de que tonterías las justas. Y le dice, no sé si te convendrá, y el niño dice, sí, sí me conviene. Pues eso, a pesar de las tonterías las justas, ella va a mezclar todo el tiempo el afecto. El psicólogo no tiene con él
ninguna relación dura, al contrario, es algo muy, muy suave, pero el niño comprende que no, o sea, no están en el mismo nivel de comunicación, ¿no? Eso es lo que le importa. Pero aunque hay una relación jerárquica con Irene y el niño, le da mucho poder al niño, ¿no? Porque Sí. ella se apoya en el niño, ella le pide cosas al niño, que tampoco voy a desvelar todo, pero le pide algunas cosas al niño que él acepta hacerla, que son cosas que ella no puede valerse por sí misma, ¿no? Y le pide ayuda. Sí, no, efectivamente, y quizá también yo creo que Irene comprende una cosa, que a veces olvidamos cuando hablamos de los niños, quizá porque, no sé, hay una especie de, no sé cómo decirlo, de resistencia a la madurez, ¿no? Creo que vivimos en un mundo que se está más complacido en el infantilismo. Por alguna razón es como si la madurez, igual porque la madurez es como una especie de lucidez con respecto también a la propia muerte, y eso es algo como que nuestra cultura niega completamente, ¿no? Entonces hay una especie de incomprensión de lo que es la madurez, o de rechazo, y por tanto de dificultad ayudar, creo, a los niños a crecer. Es como si lo importante fuera mantenerles el mayor tiempo posible en una forma de infancia. Yo no creo, este es un niño, los niños de 9 años, de 10 años tienen 10 años, no tienen 30, tienen 10, pero lo que le hace también, entonces este niño tiene un peso de adulto, tiene un secreto de adulto, tiene un dolor de adulto siendo un niño, no tiene instrumentos para eso. Lo que le hace Irene al pedirle y al exigirle es darle instrumentos de madurez también, de crecimiento. No le va a pedir que deje de tener 10 años, pero le va a poner en esos 10 años toda una serie de herramientas que le van a permitir a él gestionar con ese peso, porque el peso es el peso total. A veces nos llegan en la vida pesos que no corresponden a nuestra edad, que nos llegan, ¿no? Y supongo que eso tú lo comprendes y lo conoces muy bien también. Te llegan a una edad cosas, y aunque tengas 13, es lo mismo que si tuvieras 30, pero te llegan con 13. Entonces, él tiene un peso y tiene 9 años. Y lo que hace Irene es, de algún modo, ayudarle también a gestionar eso de algún modo, ¿no? Y Esa es la confianza, ¿no? Confía en él. sí, sí. Entonces le hace, confía en él porque, de nuevo, para Irene ciertas confianzas es cuestión casi de vida o muerte, ¿no? O sea, está, la persona ciega se encuentra pues, con esas dificultades. Y lo que tú comentabas, el mundo de la ceguera, no sé, me parecía importante la imagen. Yo lo he comentado ya alguna vez, en mi primera imagen, las dos novelas, Aves del Paraíso y estas están unidas. En realidad no están unidas las novelas, pero Miguel, el personaje de la otra novela, e Irene, estaban unidos al principio. Mejor dicho, la imagen inicial era la misma para las dos novelas. Un hombre que a lo lejos ve a una mujer que entra vestida de madrugada y no está lejos para ayudarla, pero eso despierta en él el deseo de ayudar, que es revolucionario, pues, la vida que ha tenido ese hombre. Esa es la historia de Aves del Paraíso. La mujer que Miguel ve es Irene. Y de hecho incluso escribí no muchas páginas, pero les junté. O sea, él ve a esa mujer y al día siguiente va a ver si la encuentra, y la encuentra, claro, porque esa mujer siempre tiene que hacer los mismos itinerarios porque sea. Y entonces, pero me di cuenta muy pronto que Miguel tenía una historia demasiado grande, que yo hubiera tenido que encoger mucho, o si lo hubiera puesto entera, se hubiera comido las historias de los demás, ¿no? Si la hubiera metido en esa. Entonces eran incompatibles, pero en un tiempo, sí, en mi cabeza, esa mujer ciega que ve Miguel era Irene. Luego, ¡pum!, se separan las imágenes y ya las novelas se nacen, porque ni siquiera habían nacido, ¿no? Pero esa idea era inicial. Entonces,
me interesé por el mundo de la ceguera, no sé, me pareció importante, quizá porque he colocado a lo largo de mis libros a mis personajes en mucha oscuridad, y esta era una especie de oscuridad literal. Entonces, no me documenté, porque de todas maneras la ceguera ocupa, pero no hay muchas reflexiones sobre la ceguera, salvo en dos cosas que yo quería saber y no quería saber a través de Google o de páginas especializadas, quería saber por la experiencia de alguien. Entonces, a través de una amiga conocí a una mujer ciega y tuve un día con ella una conversación muy breve. Esta era una mujer ya de una cierta edad que se había quedado ciega de mayor, porque yo necesitaba una persona que se hubiera quedado ciega de mayor. Y entonces le dije, mire, yo estoy escribiendo una cosa sobre una mujer ciega y necesito preguntarle dos cosas, que eso sí, imaginarme la ceguera o las limitaciones que eso tiene, eso me resultaba, me apetecía hacerlo, ¿no? Podríamos decir casi por mi cuenta, pero eso no. Y le dije, yo no quiero que me lo diga alguien. Y le pregunté dos cosas. Una, si alguien que ha visto, una vez de que se ha quedado ciego, sigue manteniendo imágenes en su mente. Es decir, si una persona que ha visto dice copa y en su cabeza ve una copa. Y ella me dijo que sí, pero que un cierto tiempo. Que pasado un cierto tiempo, esas imágenes desaparecen. Y la segunda pregunta que le hice, muy conectada con esta, es si se soñaba con imágenes. Y ella me dijo que también un cierto tiempo. Que durante un tiempo, aunque si has visto, puedes soñar viendo, pero que después esas imágenes, con el paso del tiempo, van desapareciendo también. Entonces, eso, por ejemplo, sí me parecía importante, porque eso sí me permitió elaborar algo que era muy importante para una de las escenas de la novela. Pues, y como os digo, yo quería saberlo de alguien, porque yo no sé si eso le pasa a todo el mundo, a esa señora le pasaba y a mí me bastaba, ¿no? Si a ella le pasaba, pues pasa. Supongo que pasa como cuando uno olvida. O sea, la memoria mantiene una buena parte de los recuerdos, pero de pronto olvidas algunas cosas. Y lo que pasa es que la memoria de alguien que ve, pues se va alimentando permanentemente. En el caso del ciego no se alimenta ni se retroalimenta de nuevas visiones, sino que solo están los recuerdos de lo visible, pero estancados en un tiempo, digo yo. Sí, bueno, yo esa curiosidad tenía y eso le pregunté. Y ella también me dijo una cosa que yo no le pregunté y que para mí, Irene, cuando no ve, quiere decir que ve negro. Entonces ella me dijo que todos los ciegos no ven negros, que hay unos ciegos que se llaman ciegos blancos que ven blanco. Eso fue lo que ella me dijo. Pero, por ejemplo, eso no se lo pregunté, eso me lo dijo ella preciso. Pero mi Irene ve oscuro. Bueno, yo no sé si queréis, si quieres hacer alguna observación más, si dejamos... No, agradeceros... Me pregunté yo, solo el té. Bueno, es que... Yo creo que ahí se revela una pasión por el té y todos los ritos que se mueven alrededor del té. Tengo atención con una colombiana, la ciega, pues empieza a establecer ritos con el té, que es casi son fórmulas europeas y yo diría que inglesas, ¿no? Irene es muy amante del té, digamos, sí, pero me parecía que tenía una cierta lógica, ¿no? Una persona ciega ritualiza su vida de una manera extraordinaria, puesto que todo está medido de algún modo. Entonces, en un momento que nos dice esa ceremonia del té que se ha convertido en mi vida, ¿no? Porque todo está perfectamente medido. Entonces, cuando va a establecer con Juan Camilo una relación de un tipo, pues una de las cosas que le va a transmitir es la pasión del té. Bueno, en fin, le va a transmitir, le va a explicar y entonces le enseña al niño cómo hacer el té. De nuevo, es esa sustitución de los lenguajes que ellos no manejan, porque el niño
el niño es un niño, por lo tanto no va a mantener con ella unos intercambios, aunque hable, unos intercambios que no puede mantener un adulto. Y entonces, digamos, ritualizan también, comparten otros lenguajes. Entonces, eso también me parecía importante con el médico, son los dibujos, que no le gustan a nadie además, los dibujos y lo que escribe en la pizarrita esa. Pero con Irene va a tener la voz, pero hay toda una serie de movimientos, de gestualidades que se van instalando también entre ellos. Bueno, pues de nuevo agradeceros que estéis aquí, a Gabriela y a Manuel, y quizá porque lo ha aludido también Gabriela, el libro está dedicado a dos buenísimos amigos míos que fallecieron hace poco, además en un intervalo muy breve de tiempo ambos, a Inés Paternina y a Pablo Aranda, que nos unió. Es un escritor absolutamente entrañable, un magnífico amigo, y ya que estamos, os recomiendo su última novela, La distancia, que es un libro estupendo. Gracias. No sé si cabe alguna pregunta, ¿Alguna pregunta? o estáis satisfechos. O nos vamos hacia arriba. Estamos deseando leerlo. Claro. Pues nada, Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias a la autora y a la editorial que se atreve a sacar literatura. Que hay más editoriales. sí, que ya no se sabe lo que hacen. Ahí siempre hay unos marcapos. ¿Me coges uno? ¿Quieres uno también? ¿Usted quiere uno? Cógete uno. No, es que me mandaste